La jerarquización, el mal de todas las religiones. Desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos la experiencia de la Torre de Babel, Génesis 11, o el de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se revela un desprecio por la teocracia y un anhelo por la monarquía según el molde mundano. La jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo, en Mateo 20, 20 al 28, ante lo cual nuestro Señor Jesucristo responde: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo». Mateo 20, 25 al 27. Tal como lo declara nuestro Señor Jesucristo en el pasaje citado, la jerarquía produce el enseñoramiento que jamás ha querido sobre el pueblo de Dios. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de su Padre. A Dios, lo mismo que a su amado Hijo Jesucristo, jamás le han agradado las jerarquías. De ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas es considerada como aborrecible. La revelación de la Escritura nos muestra que el anhelo de Cristo es estar en medio y no sobre su pueblo. Ciertamente el pecado lo arruinó todo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se creó una gran brecha que más tarde vino a eliminar nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Cuando observamos la casta sacerdotal en el antiguo pacto, parecería que Dios hubiera instituido una jerarquía eclesiástica. El sumo sacerdote era superior al sacerdote. El uno podía entrar al lugar santísimo, pero el otro, solo hasta el altar del incienso. No obstante, debemos considerar lo siguiente. El sacerdocio jamás fue la imagen misma de las cosas conforme al pleno agrado de Dios, sino que sombras, emblemas y símbolos de lo que había de venir. Cristo terminó con eso, rasgando el velo del templo y abriendo el lugar santísimo para darle acceso directo a Dios, a cualquier pecador que transita por medio de su sacrificio. En el Nuevo Testamento, la instrucción de los ministerios y dones del Espíritu Santo expresados en las cartas de Pablo a los Romanos, Corintios o Efesios, y lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, de ninguna manera enseñan la jerarquía en la Iglesia. Por el contrario, se enfatiza la igualdad de importancia en cada uno de los miembros de la asamblea. Es decir, se deja en claro que tanto el obispo como el que sirve a las mesas tienen la misma importancia y no son parte de un escalafón jerárquico, así como lo vemos en la actualidad. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con precisión de la siguiente manera: ama los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mateo 23, 6 al 11. El texto es por demás claro. Dios no desea las jerarquías entre los hermanos. Los fariseos eran una casta que se arrogaba el privilegio de servir a Dios y de sentirse mejores o más importantes que los demás. Cristo condenó abiertamente aquella postura hipócrita que no dista mucho de lo que pasa en la actualidad. Pasajes tan categóricos como el citado se han extinguido de los púlpitos así como por encanto. Hoy, el término ministro es como un grado jerárquico y la feligresía actúa frente a los tales como si fueran algo así como seres angélicos. Esto es el legado del nicolaitismo. El clero, por sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la Iglesia de Roma, jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como el Papa del Vaticano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada en la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo:
Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10, 25 al 26. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano que no tiene conocimiento de Dios. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses de los hombres. Desde tiempos remotos, el hombre ha elevado a los altares a individuos que han demostrado rasgos de piedad y de espiritualidad, y no me refiero exclusivamente a la Iglesia de Roma, sino que a antiguas religiones y culturas paganas como el budismo, el zoroastrismo, el islam, etcétera, etcétera. Lo triste e increíble es ver que la mayoría de las religiones muestran aristas muy similares a esta costumbre humana que Dios y su Hijo Jesucristo tanto aborrecen. ¿Habrá lugar alguno donde realmente se adore a Dios como Él quiere? ¿Tú, qué opinas? No te pierdas la continuación de esta develadora información. Si estás en busca de la verdad, posiblemente des con ella.